No merecemos tanta bondad del Señor, pero Él ha sido bueno, amén. Damos gracias al Señor por este nuevo año de vida que nos da aquí en su presencia. Abrace al hermano que está a su lado, dígale: Dios le bendiga. Eres una bendición estar en la casa del Señor, es una bendición que podamos celebrar en este lugar todos como iglesia del Señor en su presencia, en su bondad, en su misericordia, amén. Los niños van a estar con nosotros hoy todavía, así que dentro de 8 días ya estarán en su clase. Así que si el niño de pronto en algún momento necesita salir, acompáñelo y lo lleva un momentico afuera para que no se vaya a estresar, amén. Ahora su Biblia, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor ahí en Lucas capítulo número 10. Lucas capítulo número 10, amén. Así que la bendición de Dios sea sobre su vida poderosamente antes de sentarnos. En este mes estamos hablando de Jesús, el Salvador que compartimos, amén, no se le olvide, Jesús, el Salvador que compartimos. Y vamos a hablar en esta mañana de un tema maravilloso: comisión para todos, la comisión del Señor para todos nosotros. Vamos a leer la palabra de Dios en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo número 10, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Hay un título en su Biblia: Misión de los 70. Dice la palabra del Señor en su autoridad: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi querido hermano. La enseñanza, el sermón de esta mañana va hasta el versículo número 20. Vamos a hacer un compendio muy especial, amén. Así que vamos a hablar de la comisión. Comisión, y usted va a comprender en esta preciosa mañana que en la Biblia, en la palabra del Señor, cuando Dios habla de comisión, se refiere a un encargo. ¿A un qué? A un encargo, a un mandato que Dios da a una persona en específico. Por eso la palabra del Señor es muy clara cuando dice: y a unos dio Dios dones de maestro, otros de evangelistas, otros de pastores. No todos tenemos los mismos dones. Por eso la comisión es un mandato específico de parte de Dios para que cada uno de nosotros podamos cumplir la labor de Dios en este mundo, para cumplir una misión específica. Y aquí hay algo claro: la misión específica debe ser en el nombre del Señor, amén. Así, mi hermano, que cuando usted vaya a cumplir la obra, no vaya en su propio nombre. Tenemos que ir y vamos en el nombre de el Señor. No es de nosotros la obra le pertenece al Señor. La comisión proviene de la idea de enviar con autoridad. Por eso vamos en el nombre del Señor, porque la autoridad no la da el Señor. Y cuando usted y yo somos comisionados, encomendados, enviados a una labor específica, Dios nos da autoridad. Y eso significa que Dios nos acompaña y que Dios nos respalda. Es muy frustrante cuando vamos a hacer una tarea, una labor, y la presencia de Dios no va con nosotros. Y la unción del Señor, o sea, el respaldo del Señor, no está con nosotros. Por eso la palabra del Señor es clara y está diciendo que la comisión es para todos, en específico, con una obra en especial, uno por uno, amén. Así que, mi querido hermano, usted tiene que ir comprendiendo en su vida que Jesús es el Salvador que compartimos. Y por eso la comisión es para todos. Durante el año anterior, año 2025, hemos estado estudiando en Raíces Fundamentos de manera presencial, de manera virtual,
casi todos los hermanos de esta congregación estuvimos estudiando, nos graduamos a fin de año, estudiamos, recibimos herramientas de conocer quién es Jesús. Hablamos de justificación, adopción, regeneración, santificación, la obra redentora, hablamos de los tiempos futuros, hablamos de toda la obra de Cristo en medio del mundo. Así que ya las herramientas las tenemos. Usted no puede decir que no puede ser comisionado para una labor del Señor si el Señor no lo ha preparado. Pues mi querido hermano, ya hemos sido preparados. ¿Cuántos dicen amén? Así que la comisión ya debe estar muy lista para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el versículo número 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Jesús tenía 12 apóstoles, pero también tenía muchos más discípulos que estaban con Jesús, discípulos que estaban siendo formados. Jesús no envió a sus apóstoles, sino que envió a 70 más o a 70 adicionales de los que caminaban con él juntamente. Así que Jesús los envió ¿para qué? Para que fueran delante de él a toda ciudad antes de que él llegara a esos lugares. Prácticamente estos 70 iban para preparar el camino de Jesús a donde él iba a hacer milagros, a predicar la salvación y a llevar la sanidad de las personas. Así que mira que cuando Jesús llegaba a una ciudad, ya los 70 habían llegado por esos lugares. Y comprendemos que el camino final de Jesús, ¿cuál era? Jerusalén. El camino último de Jesús era la cruz. Pero Jesús delante de él, dice la palabra, envió a 70 a predicar delante de él. Amén. Y hay algo muy maravilloso en medio de nosotros en esta hora. ¿Qué dice el versículo número 2? Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha. Mire, el agricultor cada año se prepara para su cosecha. Hay algunas cosechas que son 2, máximo de pronto 3 veces al año. El agricultor tiene sus fechas para recoger su cosecha. ¿Sí? Cuando hay subienda de los ríos y viene todo ese pescado maravilloso, el pescador sabe cuándo hay subienda porque viene el pescado detrás. Y dice que en la mies del Señor, dice la palabra, es mucha, porque en la viña del Señor siempre hay cosecha. ¿Usted sabía que en la viña del Señor siempre hay almas para ganar? Así que no podemos decir, no pastor, ahorita no, regáleme unas vacaciones que ahorita no hay cosecha. No, en la mies del Señor siempre hay cosecha. Dice el Señor Jesús, a la verdad la mies es mucha. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? ¿Qué está aconteciendo en medio de esa cosecha tan grande? Mas los obreros son pocos. Por eso la palabra en esta mañana nos dice comisión para todos, porque hay una mies muy grande que recoger y llegó el tiempo de dejar de decir son pocos los obreros. En medio de la escasez de obreros del Señor, porque la tarea de la iglesia del Señor, la tarea de recoger la mies no es para una persona. Imagine uno haciendo todo. Una sola persona que haga toda la obra del Señor. No, Dios nos da la oportunidad y el privilegio que todos seamos parte de ¿qué? De ese envío, de esa comisión para hacer la tarea del Señor. Unos son los maestros, otros son los evangelistas, otros son los que ayudan, los que enseñan, los que administran, dice la palabra del Señor. Y todos hacemos parte de la viña del Señor. ¿Y qué más sigue diciendo en medio de la escasez de los obreros? ¿Qué dice en su Biblia? Orad al Señor de la mies que envíe, para que envíe obreros a su mies. Así que ahí está la solución. ¿Qué tenemos que hacer cuando los obreros son pocos? Oremos, mis hermanos. Hay mucha cosecha, hay pocos obreros, pero el Señor dice, oremos. Por eso nosotros vemos algunos líderes, algunos enviados haciendo el trabajo. ¿Qué tienen que hacer todos? ¿Qué tenemos que hacer los enviados que estamos haciendo el trabajo y otros sentados? ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que el Señor envíe todos esos nuevos obreros a la obra del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, la comisión que nosotros vamos a hacer es proclamar a el Salvador, a Jesús el Salvador que tú y yo
compartimos. Vamos en el nombre del Señor, porque el Señor nos envía, nos da autoridad, porque la presencia de Dios nos da un respaldo del cielo. Jesús en su camino hacia Jerusalén, el camino final, ¿se acuerda cuando Jesús entró triunfal a Jerusalén? Él iba para la cruz, allá fue donde lo entregaron, bueno, lo juzgaron indebidamente, lo llevaron a una cruz, lo mataron, pero el camino final de Jesús era Jerusalén. Pero dice que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, comisionó a sus discípulos para anunciar la cercanía del reino en total dependencia de Dios. Usted y yo vamos a ser comisionados para predicar ¿de quién? Del reino de Dios, no vamos a hablar de nosotros, porque la autoridad es del Señor. Amén. Y la palabra del Señor sigue diciendo, otorgándoles autoridad sobre todo poder del enemigo. Amén. Pero enseñándoles que el gozo supremo no está en el poder del ministerio, sino en la certeza de la salvación. Mira, hay personas que se gozan en el poder del ministerio. Y yo hacía así y se sanaban los enfermos. ¿No ha escuchado a las personas? Y yo oraba por la gente y se sanaban los demonios. No, en eso no está el gozo del ministerio. El gozo del ministerio es cumplir la comisión y entender que tenemos certeza de nuestra salvación. Por eso Jesús les dice, preocúpense, afánense, inquiétense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Jesús no dijo, preocúpense de que cuando deje de sanar enfermos, mire a ver qué le está pasando. Cuando deje de echar fuera demonios, mire hermanito qué le pasa. No, Jesús dice, preocúpese de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso la palabra del Señor constantemente nos insta a que cada mañana tú y yo nos tenemos que levantar con el gozo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte a Jesús, porque Él cada mañana pone la presencia de su Espíritu Santo y nos llena de ese fruto que es el gozo, y ese gozo nos da la seguridad de que somos salvos en Cristo Jesús. Mi hermano, nunca se levante cabizbajo entendiendo que estás fracasado. No, cada mañana levántese con su cabeza en alto entendiendo que la salvación viene del Señor, y esa salvación genera un gozo en su vida y en su corazón. Amén. Así que mis hermanos, ya entendemos que somos comisionados, enviados por el Señor, pero el Señor en medio de ese envío nos da autoridad. ¿Cuántos tenemos la autoridad del Señor? Y vamos a entender por qué es la autoridad del Señor en el versículo número 1. Pero en esta mañana vamos a ver algo muy importante, tres palabras fundamentales para entender de que la comisión es para todos. Las tres palabras fundamentales son enviados, dependientes y gozosos. Repita conmigo, enviados, dependientes y gozosos. Y cuando nosotros comprimimos esas tres palabras nos sale como resultado comisión. Enviados, dependientes y gozosos nos llega y nos lleva a lo que es comisión. Usted es comisionado por Dios porque Dios nos tiene una tarea específica. No ande anhelando el don de otro, el ministerio del otro. No todos podemos cantar, tocar la guitarra. Imagine todos cantando y algunos no cantamos muy bien. ¿Está comprendiendo? Entonces cada uno Dios nos conoce y por eso nos da una comisión específica, una tarea específica. Así que la comisión del Señor, que es para toda la iglesia, no para pocos, viene ¿de qué? De ser enviados, de una dependencia y del gozo del Señor en nuestro corazón. Perdón, se pasó. Primero vamos a entender lo que es enviados, ser enviados de parte del Señor. La iniciativa misionera, porque es tener una misión en este mundo. La iniciativa misionera procede de Cristo, no de nosotros. La iniciativa misionera procede del Señor, del respaldo del Señor, del encomendar del Señor, y se realiza bajo su autoridad y bajo su cuidado. ¿Está entendiendo? Mire lo que dice el versículo número 1, Lucas 10:1. Lea la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. La palabra clave para usted recordar el mensaje en esta mañana es designar. Dios me designó para algo. Y cuando nosotros vamos teológicamente a la palabra designar, la palabra designar viene de un acto
acto soberano de elección. Dios es el que te elige y el que me elige. Cuando Dios nos designa es porque Dios nos escogió para una grande labor. Nunca la labor en la obra del Señor es por iniciativa propia. Uy, se me vino una revelación, hagamos esto. Y si el Señor no le dijo, no eres designado, no eres comisionado por Dios. Y terminamos gastando días, tiempo, fuerzas, gastando nuestra vida en una comisión que Dios no designó en su santa voluntad, sino que terminamos haciendo algo en nuestras propias fuerzas y ahí nos agotamos. Amén. ¿Está comprendiendo qué es esa gran comisión de parte del Señor a nuestra vida? La comisión de Dios viene porque es la voluntad del Señor soberana que nos designa a una tarea específica. Hubo un hecho en esta semana en Colombia que un personaje le dijo a Dios: Señor, regáleme un año y voy a hacer unos proyectos más de mi vida y en un año te empiezo a servir. Ya lo enterraron. Porque esos son designios no de Dios, sino voluntad de hombre. A veces nosotros queremos seguirle a Dios de nuestra propia voluntad. A veces le decimos: Señor, bueno, primero regáleme, que es que me falta cotizar unas semanitas. Cuando cotice unas semanas, ahí sí te empezó a servir. Y cuando cotiza esas semanas, ya solo en la EPS, porque todo le duele, ¿sí o no? Ya no le puede servir al Señor. Entonces es diferente cuando el designio de Dios lo buscamos en su voluntad y Dios nos asigna una labor. Es diferente que en nuestras propias fuerzas nosotros queremos servirle a Dios a nuestra manera. Hay gente que le dice: Señor, espéreme un momentico, yo me gradúo, espere primero consigo casa, carro y beca y ahí sí te empiezo a servir. ¿Cuántos de nosotros nos preparamos para ser padres? Casi que nadie se prepara para ser padre. La mayoría somos padres y en la labor de ser padres hay que aprender a ser padres. Hacemos las dos cosas al tiempo, por lo general. ¿Sí? Hay algunos casos en excepción, pero por lo general somos padres y ahí aprendemos a ser padres. Y lo mismo en la obra del Señor. Hay gente que le dice: Señor, primero quiero tener todo solucionado para servirte. No. Dios quiere que tú aceptes el desafío, la comisión de parte de Dios y le sirvas a Dios, y en el camino Dios te va a proveer todo lo necesario. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor servirle a Dios. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Es mejor servirle al Señor en medio de nuestra debilidad, de nuestra escasez, en medio de nuestra situación que Dios va a ir dando en el camino. Hay personas que dicen: no, yo primero tengo que solucionar todo, primero voy a aliviarme. Usted busca aliviarse y le aumentan más las citas, le ponen más citas, más especialistas. Mejor no vaya por allá. Entonces usted busca aliviarse y nunca se alivia. Usted busca solucionar ese problema y nunca se le soluciona el problema. No, es mejor decirle sí a la comisión de parte del Señor, porque la comisión de Dios es un designio soberano en el cual Dios nos respalda y nos acompaña, a pesar de que empecemos de ceros. ¿Cuántos empezaron el hogar, el matrimonio, casi de ceros? ¿Sí? Si le dejaron sacar la cama de soltero de la casa, se la dejaron sacar. De resto, no más. Usted no se podía llevar la nevera a su casa, no se podía llevar la estufa, no, eso es de la casa. Y empezamos de cero y Dios va dando en el camino. Eso es servirle en los designios de Dios. No esperemos que todo esté bien para ahí sí servirle al Señor. El joven rico se puso triste porque su comodidad se iba a volver incomodidad para ahí sí servirle al Señor. No, Dios quiere que nosotros caminamos en el designio de Dios para servirle. Y dice la palabra del Señor, por eso, para usted recordar este mensaje, recuerde la palabra designio. ¿Qué significa qué? Acto soberano de elección de parte de Dios. No eres tú ni yo los que elegimos la manera y la forma como le servimos a Dios. No, sírvele a Dios, hágale, láncese al agua. ¿Cuántos no saben nadar? Láncese al agua, que Dios le va a lanzar salvavidas, dígame, que Dios lo va a acompañar, que Dios lo va a ayudar, que Dios lo va a respaldar. Ese es el designio de Dios. No se canse, no se rinda en medio del camino. Jesús designó y envió a 70 delante de él para una misión específica: proclamar que el reino de Dios había llegado a ese lugar. La misión no es solo por unos pocos, sino que es una comisión para todos. Por eso la palabra del Señor dice:
Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es para toda la iglesia, para todos los hijos del Señor. Así que no tenemos disculpa, no tenemos ninguna objeción, porque si Dios nos escogió, Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar en medio del camino. Somos enviados en medio de la oposición. ¿Cuántos le servimos al Señor y hemos tenido oposición? Sí, hay oposición, hay adversidades, hay dificultades, hay aflicciones. Mira lo que dice el versículo número 3, Lucas 10:3. Algunos no abren la Biblia porque ya se lo saben de memoria, ¿sí o no? No, ahí no está, menos mal no está ahí. Dice, id, he aquí, yo os envío como ¿qué? Como corderos en medio de lobos. ¿Cómo nos envía el Señor? Como corderos en medio de lobos. La iglesia del Señor, ¿qué somos? Corderos, ovejas. ¿Cuál es la oposición de la iglesia del Señor? Los lobos. No podemos decir que la iglesia del Señor es una manada de lobos. No podemos decir eso, nunca será. La iglesia del Señor nunca es eso. La iglesia del Señor es un rebaño de ovejas, un rebaño de personas dispuestas a discernir y comprender el designio, la voluntad, el encomendamiento de parte de Dios en su vida. Así que, mis queridos hermanos, el lobo es aquel que defiende sagazmente su posición, a pesar de que esté equivocado, lo defiende con su propia vida, pero nunca da el brazo a torcer de sus errores y de sus equivocaciones. Por eso es mejor caminar en la voluntad de Dios que en la voluntad de nosotros y de nuestro propio corazón y de nuestros propios pensamientos. Así que la iglesia del Señor somos el rebaño del Señor. Somos sus ovejas enviadas a un mundo lleno de maldad. Mis queridos hermanos, Dios está diciendo, la iglesia es el grupo de siervos del Señor, mansos y humildes de corazón. Así las cosas no salgan, Dios proveerá, porque es designio de Dios guardarnos en medio del camino. Dios nos levantará en medio de la aflicción, del ataque de los lobos que persiguen la voluntad de la iglesia para destruir el rebaño del Señor. Así por eso está diciendo la palabra del Señor, corderos en medio de situaciones, contraste entre debilidad humana y entre hostilidad del mundo. Esos son las ovejas y los lobos. Dios promete estar con sus siervos en medio de toda dificultad. ¿Cuántos lo creen? A pesar de que usted y yo aceptemos la voluntad, el camino perfecto de Dios, tendremos oposición. Nunca diga, no, es que yo estoy en la voluntad de Dios, y en la voluntad de Dios nunca va a haber aflicciones. No, la palabra del Señor dice lo contrario. Muchas son las aflicciones del que aceptó la voluntad de Dios en su vida, pero de todas ellas los librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿De cuántas nos ha librado el Señor? ¿De cuántas nos ha liberado, nos ha protegido, nos ha guardado? Es la promesa del Señor. Así que caminemos en su santa y perfecta voluntad. Isaías 41:10, mire lo que dice la palabra del Señor. No temas. ¿Qué dice el Señor? Esta es una promesa muy grande y tiene varias promesas. ¿Qué dice? No temas. ¿Alguna vez has tenido temor? La palabra del Señor te dice en esta hora, no temas, porque usted aceptó el desafío del Señor para llevar adelante un hogar, una familia. Usted aceptó el desafío de ser el sacerdote de esa casa. Usted aceptó el desafío de ser un siervo de Dios allí en el trabajo, en la empresa. Y el Señor te dice en esta hora, no temas. A pesar de que veamos las situaciones de los lobos de este mundo, el Señor dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Se acuerda que la palabra del Señor estaba diciendo que Dios nos iba a dar autoridad? ¿Que Dios nos va a dar compañía? El Señor está con nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor, no temas porque yo estoy contigo, dice su palabra. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mire que ahí no dice, porque yo soy tu Dios y saque fuerzas donde pueda. No, ahí no dice que las fuerzas son de nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Que te esfuerzo. Dios es el que nos da fuerzas. Dice que te esfuerzo.
¿Alguna vez hemos necesitado fuerzas? ¿Alguna vez nos hemos quedado varados? No, 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 no. Dios siempre nos da fuerza, hermano. Dios nunca te va a dejar varado. De pronto el carro que usted no cuidas, ese se te vara porque no lo cuidas. Es diferente que usted no cuide la moto, no cuide la bicicleta, se le vare. Pero en la vida espiritual, Dios te da fuerza. Dice, el que te esfuerzo. Porque estamos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros mismos nos esforzamos es porque estamos caminando en nuestro propio designio. Y le decimos a Dios, Señor, primero, déjeme terminar este año que me falta y ahora sí entrego todas mis credenciales de este mundo y ahora sí te empiezo a servir. Y a pesar de que Dios le había hecho varios llamados, ahí se quedó. ¿Está entendiendo qué es hacer las cosas a la forma de Dios y a la forma de nosotros mismos? A veces cuesta, hay días difíciles, pero no temas. Dios te esfuerza, Dios te acompaña. Y sigue diciendo, siempre te ayudaré. ¿Cuál es la promesa? Siempre, siempre, siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré con la derecha de mi justicia. ¿Cuántos aplauden la gloria de Dios? Es el poder de Dios, es la gloria de Dios que nos acompaña, que nos sustenta, que nos guarda, que nos ayuda. Mis queridos hermanos, a pesar de que somos el rebaño del Señor, las ovejas del Señor, en medio de lobos que se levantan para oponerse de nosotros, el Señor está con nosotros. Porque si tú y yo estamos en el designio de Dios, estamos en la voluntad perfecta de Dios, Dios nos guarda. No importando los lobos, no importando la manada de lobos que nos rodea. Segundo, ¿se acuerda que hablamos de qué? Enviados. Ahora vamos a qué? Dependencia. Tenemos que aprender a ser dependientes del Señor Jesús. El mensajero del reino vive por fe. ¿Cómo vivimos? Y proclama paz y salvación. Eso es dependencia. El mensajero del Señor vive por fe. Es entender el designio de Dios, la voluntad de Dios. Dependencia total de la provisión divina. Lucas 10:4. ¿Qué dice ahí? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Eso es lo que dice el Señor cuando nos designa una tarea. ¿Cuántos no saben viajar? Llevan 3 maletas, hasta una olla, un balde. Si hay un bebé, llevan hasta la vasenilla del bebé, ¿sí o no? Hay gente que no sabe viajar y eso echa de todo al carro. El Señor está diciendo que cuando somos designados y comisionados a una tarea, dice, no lleve tanto enredo, no lleve tanto complique, no lleve tanta situación. El que le dice al Señor, Señor, deje primero, consigo mi provisión para el resto de mi vida, consigo mi propia pensión, consigo mis propias cosas. La persona dice, primero voy a conseguir algo que me sustente y ahí sí le sirvo al Señor. Y cuando consigue todo lo que necesitaba para sustentarse el resto de su vida, le toca preocuparse para que eso no se le acabe, eso no se le agote, para pagarle impuestos, para que nadie lo tumbe, para que nadie le... Y entonces ya no le sirve al Señor porque tiene que cuidar lo que tanto buscó en sus propias fuerzas. ¿Está entendiendo? Es diferente cuando nosotros empezamos y arrancamos a servirle al Señor de cero y el Señor nos va dando en el camino lo que necesitamos. Diga amén. Eso es diferente cuando el Señor da, cuando el Señor multiplica, cuando el Señor provee. ¿Es diferente, sí o no? Así que la palabra del Señor dice, no llevéis ni bolsa, ni alforja, ni calzado, no se enrede con tantas cosas. ¿Y qué sigue diciendo la otra frase que dice? Y a nadie saludéis por el camino. ¿Cuántos les gustaba ser mandados en la casa? Bueno, ahora de pensionados, los pensionados sirven mucho para ser mandados, ¿sí o no? Ustedes pensionados, ya conseguimos el de los mandados. Pero ¿qué dice Dios de los mandados? ¿Qué dice Dios? No se ponga a saludar a nadie en el camino. ¿Cuántos se quedan en mitad del mandado saludando, jugando, charlando? Y después dice, uy, yo a qué era lo que venía. ¿A qué era lo que venía? Y dice la palabra del Señor, aún en el designio de Dios, el enemigo va a buscar enredarnos. El enemigo va a buscar entretenernos. Dice, no salude a nadie en el camino, no se deje distraer.
porque terminamos caminando por otra senda, menos por la senda que Dios tenía trazado a nuestra comisión. Amén. Así que esa es la dependencia total de Dios, en la voluntad divina de Dios, sin bolsa ni alforja, absolutamente dependencia de Dios en fe. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. ¿Qué dice Dios? Él suplirá todo. Cuando dice todo lo que os falte, dice todo lo que necesites para el camino. Y el Señor dice, y no lleve mucho. Tremendo, ¿no? A veces nosotros queremos mucho para servirle al Señor. No, en el camino Dios te va a dar, gloria a Dios. Pero el Señor está diciendo que Él suplirá todo lo necesario en medio de nosotros. Miren lo que dice el Salmo 37, versículo número 25. Salmo 37, 25. ¿Qué dice? Joven fui, ¿qué dice? Digan amén. Joven fui, digan amén. ¿Y qué sigue diciendo? Y he envejecido. Esa palabra se nos cumple a muchos, ¿sí o no? Joven fui y he envejecido. ¿Y qué sigue diciendo? Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una promesa de Dios. Cuando la palabra del Señor dice, y no he visto justo desamparado, es porque si usted y yo estamos en el designio de Dios, la palabra clave en esta mañana es designio. ¿Qué es designio? Que Dios nos eligió por voluntad de Él, no de nosotros. Por la voluntad de Dios, un justo nunca escaseará sobre su mesa la provisión, porque estamos en la voluntad de Dios. Estamos en la directriz de Dios, estamos en la bendición de Dios, estamos en el respaldo de Dios. Eso es unción, respaldo, compañía, dirección. Eso es unción. Entonces dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Es promesa del Señor. Proclamamos, somos dependientes, pero también ¿para qué? Para proclamar la paz y el reino de Dios. Paz sea a esta casa. El Señor le dice: cuando ustedes vayan por las ciudades, los envió a los 70, y les abran la puerta de esa ciudad, les abran la puerta de una casa, entren a esa casa y digan: paz sea sobre esta casa, bendición sobre esta ciudad. Si en algún lugar le cerraren las puertas, ¿qué dice el Señor? Sacúdase en el polvo de sus zapatos y salgan de esa casa, salgan de esa ciudad, que juicio están declarando sobre los que rechazaron la salvación y el reino de Dios, porque ellos son y somos proclamadores del reino de Dios. Usted y yo vamos a hablar de parte de Dios y vamos a hablar de Jesús, el Salvador que conocemos. No vamos a ir a hablar de nosotros. Y cuando usted les abren la puerta de una casa, en esa casa entra bendición. Por eso, mis hermanos, abra su casa para que la palabra de Dios se predique en ese lugar, y en su casa habrá la presencia y la bendición de Dios. Amén. Cuando una casa sea abierta, allí entrará la bendición. Hemos visto, hemos experimentado la bendición de donde se abre una casa para predicar, para llevar un discipulado, para llevar un GCI, un lugar de predicar la palabra de Dios. Dios empieza a hacer bendición en esa casa. Dios empieza a cambiar, a transformar, a renovar ese hogar. A pesar de que sea un hogar de conflictos, Dios empieza a transformar esa casa para bien, para bendición, para grandes cosas. Así que nunca le cierres la puerta a la bendición de Dios en medio de tu vida, porque tú y yo somos mensajeros enviados del Señor. El reino de Dios se ha acercado. Eso es un cumplimiento escatológico. Por eso habrán lobos que rechazarán el reino de Dios. No se frustre cuando lo rechacen. No se frustren cuando les cierren la puerta y digan: aquí no me vengan a hablar ustedes evangélicos locos. No se frustre, no se frustre. Levante su cabeza, que el Señor está contigo, porque no rechazan tus palabras, rechazan a Dios. No rechazan tu camino, rechazan el reino de Dios. No rechazan la salvación de los hombres, rechazan la salvación que Dios ofrece a este mundo. Por eso dice: inmediatamente sacudan el polvo de sus pies, porque inmediatamente cae juicio sobre ellos. Eso es un acto espiritual.
Isaías 57:2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuán hermosos sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas. ¿Qué vamos a llevar nosotros? Alegres nuevas. Mi hermano, siempre vaya con una sonrisa. Aquí vengo a hablarles de Jesús. No. Alegres nuevas. ¿Cuántos están alegres? El gozo del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice, vengo a traer alegres nuevas, el anuncio de la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina en medio de Jerusalén. Así que ese es el mensaje que nosotros llevamos. Jesús, el Salvador que hemos conocido. Si ya lo conocimos, prediquemos ese Salvador. Si hemos conocido la obra de Dios en nuestra vida, dejémonos comisionar, designar por Dios para llevar la gloria de Dios a este mundo. Marcos 1:15 dice la palabra del Señor: ya está cerca el día en que Dios comenzará a reinar. Vuélvase a Dios y crean en la buena noticia. Muchos van a creer en la buena noticia, pero muchos van a rechazar la buena noticia. ¿Culpa de nosotros? No. Si nosotros vamos, no es culpa de nosotros. Pero si muchos no escuchan, ha sido culpa de nosotros porque no hemos ido. Por eso la comisión es para todos. Por eso la labor de ir a este mundo es para todos. Amén. Y por último, gozo. ¿Cuál era el compendio? Enviados, dependientes y gozosos. Dice gozo verdadero y esperanza eterna. Gozo verdadero y esperanza eterna. La misión confronta al ser humano. ¿Usted ha sido confrontado cuando le sirve al Señor? Sí, todos los días somos confrontados y todos los días somos desafiados a ser mejores. Hay días de quebranto, hay días de aflicción, hay días de debilidad, pero somos confrontados con una decisión y nos orienta al gozo de la eternidad. Porque aquí vemos los apóstoles. ¿Se acuerda cuando los apóstoles regresaron a dar cuentas a Jesús? Y unos empezaron a decir, no, mire, cuando yo oraba se sanaban los enfermos. Cuando yo oraba eran liberados, esos demonios eran echados fuera. Y Jesús les dijo, no se gocen por eso. No se gocen cuando usted ore y muchos se salven. Gócese y alégrese de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y los hermanos que están con nosotros también ahí en las redes, también gócese y alégrese porque tú también eres comisionado de parte de Dios. Eres enviado de parte de la gloria de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, aquellos que le roban la gloria a Dios, cuando oran y se sanan los enfermos, no camine con ellos. Aquellos que le roban la gloria a Dios cuando oran por los demonios y hay liberaciones. Yo he escuchado a mucha gente que dice, mire, yo oraba y habían liberaciones, yo oraba y se sanaban los enfermos. No. Ese está en su propio designio. Tenemos que caminar en el designio porque es voluntad de Dios todo lo que hacemos. El designio en tu casa es voluntad de Dios. Digan amén, mis hermanos. Usted está procurando ser buen padre. No, todos no nos preparamos, solo una vez preparado para ser madre. Pero todos estamos caminando en aprender a ser padres y somos padres. Todos nos preparamos en el camino de servirle al Señor, pero de ceros. No pretenda tener mucho para servirle al Señor. Arranquemos a servirle al Señor desde ceros, que Dios dará y suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Dele la gloria a Dios, aplauda la gloria de Dios. Exalte a Jesús, porque Dios está en medio de nosotros. Así que ese gozo nos tiene que confrontar para una esperanza eterna que es la salvación. Responsabilidad eterna frente al rechazo. Sacudir el polvo de nuestros pies cuando no reciban la palabra del Señor. Mateo 11:24 dice la palabra del Señor: les aseguro que en el día del juicio final el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Si usted lee de los versículos anteriores, del versículo 21, 22, está hablando de unas ciudades en las cuales estos discípulos fueron y no fueron recibidos, fueron rechazados. Y Jesús les dice, tranquilos, que el juicio será peor para esas personas. Cuando alguien rechace la gloria de Dios, es juicio que ellos están acumulando sobre sí. Simplemente nosotros tenemos la tarea de ir y predicar
que el reino de Dios se ha acercado en medio de la humanidad. Filipenses 2, 10 y 11 dice la palabra del Señor: para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que todos conozcan que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Si estamos en el designio de Dios, la gloria es de Dios. Si estamos en el designio, en mi voluntad, en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, le estamos robando la gloria a Dios. Nunca le robes el reconocimiento. Nunca dejes de exaltar que Dios es el que sana. Nunca dejes de reconocer que Dios es el que provee. Diga amén. ¿En algún momento hemos sido desamparados? El pan nuestro de cada día Dios lo ha dado hoy. Todos los días. Y si a usted le gusta arepa, Dios le va a dar también, fuera de pan le va a dar arepa. ¿Está entendiendo? Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Gozo correcto, salvación, no solo poder, autoridad sobre los demonios. Gócese y alégrese de que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. No se goce por los milagros, no se alegre por los endemoniados, no se alegre porque va a caminar sobre el agua, no se alegre por eso. Alégrese y gócese y vuélveme el gozo de tu salvación. Deje que el gozo del Espíritu Santo vuelva con salvación sobre su vida y sobre su corazón. Juan 10:28 dice la palabra del Señor: y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da vida? Por eso debe ser designio de Dios, por eso es voluntad de Dios, por eso somos enviados y comisionados por Dios, porque el que da vida es Dios, no nosotros. Imagínese usted va a ir a dar vida. No, usted no da vida. El que da vida es Dios, y el mensaje de la palabra de Dios que tiene poder. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor en su promesa. Y como conclusión, mira lo que dice Lucas de Jesús. Lucas presenta a Jesús como el Señor soberano. ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Quién es el soberano? Jesús. Por eso es elección soberana sobre nosotros para que vayamos a hacer la obra del Señor. Es voluntad de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué pocos los escogidos? Porque muchos queremos ir en nuestra fuerza. Muchos queremos ir en el tiempo nuestro. Muchos queremos hacer la obra a nuestra manera. Señor, regáleme unos días más, que primero tengo que desatrasarme de unas situaciones y voy a solucionar esto y después ahí sí te sirvo. No, mi hermano, haga lo que tenga que hacer, pero sírvale a Dios, no deje de servirle a Dios. Dígame. Es mejor servir a Dios y en el camino Dios hará, que pretender tener todo para servirle a Dios. Es un error, es una gran equivocación, es una mala decisión. Decida por Dios, no decida por sus caprichos, no decida por sus vanidades, no decida por sus deseos. ¿Cuántas cosas anhela uno? Muchas. ¿Cuántos deseos quiere? No quisiera muchas cosas, pero primero el designio de Dios, el llamado de Dios, la voluntad de Dios. Y por eso Lucas dice que Jesús es el Señor. Y fuera de decir es el Señor es soberano. ¿Qué significa soberano? El que manda, el que ordena, el que ha tenido una decisión para hacer un llamado a nuestra vida. En el camino a la cruz extiende su misión a todos sus discípulos, no solamente a los 12 apóstoles, no solamente a los 70 discípulos, sino a toda la iglesia. Mateo 28:19. Y también dice: enviándolos a proclamar el reino con dependencia total. Aprendamos a depender de Dios. Dios dará, Dios proveerá, Dios extenderá su mano poderosa. Mi hermano, mi hermana, no se le esconda a Dios. ¿Qué le pasó a Jonás cuando se le quiso esconder a Dios? Dios lo sacó de allá donde estaba más escondido. Y hay otros que Dios los ha estado llamando constantemente y le siguen huyendo al llamado de Dios. No dejes perder la oportunidad que Dios te da constantemente. Dios quiere que tú y yo tengamos una dependencia total de Él, autoridad espiritual real
y una perspectiva eterna, o sea, una perspectiva de salvación, donde el gozo supremo no es el éxito de los dones y los talentos, sino que el gozo supremo es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Denle un aplauso al Señor Jesús y colóquese de pie en esta hora y dé la gloria a Dios en esta mañana. Y si es el momento de decirle: Señor Jesús, perdóname, dígale: Padre, perdóname porque he querido hacer todo a mi manera, Dios Santo. Dígale: Padre Santo, perdóname porque primero he querido encontrar comodidad a mi manera para así decirle sí al llamado. Pero no es así, mi querido hermano. Es mejor servirle al Señor de ceros, y Dios dará y proveerá en medio del camino. Él nunca nos abandonará. El pan de cada día Dios lo dará. Él enviará provisión y sustento. Nunca desconfíes de la providencia, de la grandeza, de la provisión, de las riquezas, de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Dígale: Padre, en esta hora te pido perdón, Dios amado, porque tal vez he aplazado el llamado, he aplazado la comisión, Dios de la gloria. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son misioneros, pero hay un llamado personal, hay un llamado individual, uno por uno. Dígale: gloria a Dios. Necesitamos administradores, necesitamos personas que nos ayuden a un mundo que cada vez más se moderniza. Hermano, especialízate en Dios para vivir en medio de un mundo que cambia constantemente. Y la iglesia del Señor tiene que ser designada en la voluntad de Dios. Dígale: Padre, en esta hora yo te doy gracias, Señor, porque algunos en el camino irán saliendo, pero otros llegarán también, Dios de la gloria. Unos terminarán la carrera, pero otros comenzarán la carrera. Pero nunca le digas no al llamado de Dios a tu vida y a tu corazón. Dígale: Padre Santo, quiero aprender a depender de ti. Dígale: Padre Santo, quiero acercarme a tu grandeza, quiero acercarme a tu voluntad, quiero acercarme, Señor de la gloria, al lugar donde tú me envíes, donde tú me pongas. Tal vez Dios ya te puso en un lugar, pero te quedas callado. Dios ya te designó un lugar, pero has tenido miedo. No, deja el miedo a un lado, porque las ovejas del Señor son guardadas por el Señor en medio de los lobos de este mundo. Dígale: Padre Santo, que tu misericordia, Señor, me ha guardado, tu misericordia me ha protegido, Dios de la gloria. Pero en esta hora, en este día, Señor, quiero aceptar el llamado que pones sobre mi vida. El primer llamado que Dios ha hecho sobre tu vida es el llamado a la salvación, y ya tenemos la salvación, y a veces nos conformamos con eso. Pero Dios también ha puesto un llamado a ser un verdadero hijo, un verdadero padre, un verdadero estudiante. Dios te ha hecho un llamado a ser empresario, y en medio de esa posición donde Dios te pone, cumples la comisión de Dios. Así que no pretendas tener algo extraordinario sin pasar primeramente en ser fiel en lo poco, dice el Señor Jesús. Dígale: Padre Santo, perdóname si he dejado a un lado y he guardado y he ocultado el llamado que me habías dado, y he dejado, tal vez abandonado ese llamado, ese ministerio, tal vez ese rebaño que me habías dado, tal vez lo he dejado. No, Dios hoy te dice que puedes hacer la obra y puedes seguir caminando en los designios de Dios todos los días de tu vida. Padre, yo te doy gracias porque en esta hora entendemos, Padre Santo, que la comisión no es para unos, sino que la comisión del cielo es para todos. Te damos gracias, Dios, por tu grandeza. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia y tu fidelidad en nuestra vida. Padre Santo, gracias, Señor, por tenernos tanta paciencia, Dios. Gracias por tenernos tanta misericordia, Señor de la gloria. Y en esta hora, Señor Jesús, quiero aprender a entender que debo gastar mi vida en servirte y en entender tu voluntad. Te damos gracias, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauda la gloria de Dios, mis hermanos. Dios les bendiga y caminemos en su santa voluntad. Amén. Si es para el Señor, dale ese aplauso fuerte, hermano, fuerte al Señor. Dale: sí, Señor, gracias. Por favor, tome asiento en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Y nos gustaría saber si habrá alguien que nos visita por primera vez en esta mañana. ¿Habrá alguien? Levanta su mano, alguien que nos visite. ¿Hay alguien por primera vez? Queremos bendecirles, saludarles en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Tiempo precioso para que continuemos adorando a nuestro Dios.
nuestro Padre Celestial con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Si usted necesita un sobre, por favor levante su mano en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor así.